Para enfrentar la crisis en el sistema de rehabilitación social de Ecuador, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto 265 el pasado jueves 16 de diciembre para la conformación de una comisión de 9 expertos nacionales e internacionales. El presidente suscribió el acuerdo y presentó a los 9 miembros de la Comisión de Intervención de Diálogo Penitenciario y Pacificación, el cual tiene 6 meses para presentar un informe a fin de generar estrategias, programas y planes para fortalecer el sistema de rehabilitación. 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestra primera invitada vía telemática, Carla Álvarez, investigadora y especialista en seguridad, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, Carla? Buenos días, bienvenida. Les saludamos y le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La semana pasada, la comisión creada por el presidente de la República con el objetivo de lograr la pacificación en las cárceles visitó ya la cárcel de Guayaquil para iniciar sus labores de pacificación del sistema penitenciario. Es una primera visita, esperan hacer o conseguir este objetivo durante los próximos 6 meses. ¿Qué tan fácil puede ser el conseguir este objetivo a través de esta comisión? ¿Qué opina respecto a quienes integran, si son las personas adecuadas, cumplen con los perfiles del caso para conseguir este objetivo de pacificar las cárceles y así pues enfrentar poco a poco la crisis carcelaria? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, buen día, Licenia, buen día, Alexis. Pues nada, de partida quiero decir que le auguro los mejores éxitos a la comisión, que deseo que les vaya muy bien, que logren sus objetivos. Creo que el que esta comisión cumpla el objetivo para el que fue organizada es un logro para todos los ecuatorianos, así que total apoyo. Ahora, no podemos perder de perspectiva ciertas cosas. Y en este sentido diría que creo que todos los miembros aportan definitivamente y creo que todos están comprometidos. La conformación es buena, no tengo nada en contra de ninguno de los miembros. Me parece que van a hacer un excelente trabajo. En mi sentido personal, yo habría puesto además, puesto un miembro más con un perfil criminológico, con conocimiento en política criminal o en criminología, que es necesario para trabajar el tema de cárceles. También habría considerado la presencia de uno o una representante de las familias de los PPLs, incluso una persona que haya salido de prisión, porque esta gente está sin voz. Los que han vivido y los que conocen este padecimiento están sin voz en este mismo momento. Pero es mi perspectiva personal. Después de esto, que creo que la comisión pues tiene este plazo de 6 meses, que es un plazo adecuado para pensar en una pacificación y en un plan contundente, pues se necesita un tiempo y esto está muy bien. Pero creo que este es un trabajo de mediano plazo, ¿sí? Y está bien pensar y llevar las cosas con un ritmo adecuado. Bien. Ahora, tenemos una crisis carcelaria que necesita acciones inmediatas y creo que la comisión no está programada para cumplir con acciones inmediatas, no por falta de capacidades, sino porque su mandato la destina a cumplir en un plazo mediano. Entonces, creo que la comisión no está cumpliendo los plazos, no está diseñada para trabajar de manera inmediata en soluciones inmediatas que se necesitan, y sobre esta comisión no pueden recaer las responsabilidades de la pacificación de las cárceles, porque la pacificación no responde solamente a un diálogo o a una intención de diálogo o a un programa de mediano plazo. La comisión, la pacificación de las cárceles también responde a circunstancias materiales que deben cambiar y que todavía no cambian en el sistema carcelario. Me explico, no puede haber pacificación sin hablar de salud. No puede haber pacificación si no damos de comer a los reos, si no limpiamos las cárceles o si no cumplimos con ofrecimientos como el excarcelamiento de
determinadas personas que no han cumplido, que no tienen delitos violentos o que ya han cumplido la mayoría de sus sentencias. Es decir, la comisión no es la depositaria de toda la responsabilidad, más bien es una parte más dentro de una política que debe ser muchísimo más amplia y que debe cumplir o cambiar las condiciones materiales de los presos en este momento. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto poder saludarla. A ver, más allá de los diagnósticos que pueda hacer la comisión, ¿qué tipo de metodología se debería aplicar para que dé resultado su trabajo? Porque digo, puede esto quedarse en que hagan una investigación, digamos, se adentren en el tema, conozcan la situación, entreguen un informe al gobierno y que la cosa quede ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que debería hacer metodológicamente la comisión y el gobierno simultáneamente para que el trabajo dé resultado? Bueno, es una pregunta compleja, Alexis. De verdad, hay muchas metodologías para iniciar diálogos, para tener negociaciones. No sé qué metodología está usando la comisión. Lo que creo definitivamente es que nosotros debemos partir de la comprensión de la cárcel como un dispositivo social, ¿sí? Este dispositivo cumple dos objetivos. El primero es el castigo por alguien que infringió una norma y el segundo la rehabilitación social. En nuestro país lo que tenemos es que las cárceles están cumpliendo con el castigo de una manera exacerbada. Tenemos un castigo incluso excesivamente cruel, casi cayendo en la tortura, no sé si sin el casi tal vez, y el objetivo de la rehabilitación social no se cumple. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos una política criminal y una política penal excesivamente punitiva que encarcela más de lo que excarcela, y estas cosas deben ser contempladas por la comisión. Es decir, la comisión no puede reducirse a si Fito pelea con tal o cual otro pandillero, o o cuáles son las pugnas internas. Más bien la comisión debería centrarse en cuáles son todas las aristas o cuáles son todas las complejidades de la sociedad ecuatoriana, legalmente incluso, y también tiene que ver cuáles son las posibilidades de reinserción de los presos. Es decir, tiene que ver un panorama muy, muy amplio, y creo que este es el camino que debe tomar la comisión. Debe tomar distintas voces, distintos sectores, y tiene que entender sus demandas para poder hacer una propuesta compleja y para poder tener éxito en la negociación. Doctora, en ese contexto, ¿qué tan complejo le va a ser a la comisión lograr este objetivo de pacificar las cárceles, tomando en cuenta todas las aristas que usted ha mencionado, y a eso sumarle que el problema es también estructural? No solo se trata de los problemas entre los internos o entre los líderes de las bandas que dominan los centros de rehabilitación social, sino también del tema de recursos que se destinan a las cárceles, del tema de la rehabilitación que no existe, del tema de la alimentación que es pésima, del hacinamiento, etcétera, 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 que no dependen precisamente de la comisión y que afectan directamente a los reos. Es ahí donde yo veo el cuello de botella, definitivamente, en el tema estructural, y también creo que en el tema de la prioridad y en la agilidad que se tiene para tratar el asunto. Mire, una cosa que yo había preparado justamente para esta entrevista es que nosotros al momento llevamos una excarcelación de 21 personas. O sea, hay 21 reos indultados. ¿Cuántos están libres? 12. ¿Cuánto hacinamiento carcelario hay en el Ecuador? Pues en algunas cárceles hasta el 100% de hacinamiento. ¿Abastece con 12 personas libres para quitar el hacinamiento carcelario? No. En julio de este año, con la primera masacre que inauguró el nuevo gobierno, ya se habló de la necesidad de excarcelar a 5,000 personas. ¿Qué ha ocurrido con eso? Nada. Nada. Tenemos 12 personas excarceladas. ¿Esta responsabilidad puede caer sobre la comisión? Pues no puede caer, pero la comisión debe decir: necesitamos agilidad, necesitamos que hayan determinadas cosas que se cumplan, como el excarcelamiento, como un programa adecuado de indulto a los reos. Ahora todavía no tenemos
cosas que son básicas y que de las cuales ya se ha hablado hace unos meses, como la clasificación de los reos, el censo carcelario. Esto va a permitir una reorganización de los reos dentro de la cárcel. ¿Esto pasa por la Comisión de Pacificación? No necesariamente, pero tiene que ser informado y reportado. Es decir, no se pueden poner demasiadas esperanzas en la Comisión de Pacificación. Pueden hacer diagnósticos, ya ha habido otros, necesitamos celeridad en el proceso, voluntad política, recursos económicos, necesitamos una serie de condiciones, no podemos poner demasiadas esperanzas en la comisión. Doctora, a propósito de un mensaje que recibo, me dicen, a ver, debería haber cumplimiento de la ley y no entrar a un proceso de negociación. Digo, en este caso, ¿habría que negociar o no con las supuestas bandas que son las que estarían como que dominando las cárceles del país y desde las cárceles además manejando sus operaciones afuera, etcétera? A ver, toda negociación implica un ceder de ambas partes, pero las cesiones o las concesiones tienen que tener unas banderas rojas, ¿no? Unos límites claros. ¿Qué podemos negociar? El acceso a la salud, el acceso a la educación, a programas de rehabilitación, a un mejoramiento de la alimentación de los reos. Eso se puede ceder. Hay determinados derechos que no solo se deben ceder, sino que estamos obligados a cumplir con los PPLs. ¿Qué no podemos ceder? Bueno, no sé cuáles sean las pretensiones de los reos, pero creo que es necesario sentarse sobre la mesa y ver cuáles son las demandas que tienen. Necesitamos mejorar, por ejemplo, el sistema de economato, el aprovisionamiento de productos básicos para mejorar las condiciones de los reos. Probablemente esas sean cosas que se pongan sobre la mesa. Tenemos que ceder, sí, de todas las partes. ¿Qué vamos a ceder y qué no vamos a ceder? Ese es otro punto. No podemos excarcelar a las personas que han cometido delitos violentos, porque eso es una falta a la justicia. Debemos tener un programa de indultos adecuado, acelerado, que cumpla el objetivo pronto y bien. Hay que tener unos límites, unas banderas rojas sobre qué vamos a ceder y qué no, pero definitivamente si dos personas o dos partes se sientan en una mesa, ambas tienen que ceder. ¿Dónde deben realizarse estas conversaciones, doctora Álvarez, para que este trabajo sea más efectivo y que no se vea entorpecido por el sistema de corrupción que convive en el sistema carcelario y que tampoco signifique, por ejemplo, obtener prebendas para los líderes de las bandas que se oponen a un eventual traslado, por decirle algo? Bueno, habría que buscar un lugar neutral que cumpla con condiciones de seguridad, ¿no? Seguridad para los miembros de la comisión y también seguridad de que los reos no vayan a fugarse. Habría que buscar un lugar neutral. Lo que es importante decir es que los líderes más peligrosos no son los que pueden poner el último, o los reos más peligrosos no pueden poner el punto sobre la I. Digamos, hay una serie de otros personas privadas de la libertad, personas sin sentencia, personas por delitos de tránsito, incluso microtraficantes o consumidores que sufren un masivo apresamiento. Todas estas personas deben intervenir. No podemos dar la voz solamente a los líderes de las bandas más peligrosas. También hay que entender que el gobierno está golpeando muy duro al narcotráfico. El gobierno están incrementando las incautaciones y esto es una cosa de drogas, y esto es una cosa que está pasando que es evidente. Eso desconfigura o afecta a los intereses de las bandas, ¿no? Y esto genera problemas de luchas entre ellos, lo que hemos venido viendo. Bien, la lucha contra el narcotráfico no puede ser el único eje de negociación. Esta podría ser una bandera roja, es decir, no se van a dar indultos a las personas que estén vinculadas con el narcotráfico. Esta podría ser una bandera y un no negociar, pero hay que negociar con las otras personas. Hay que entender que el sistema carcelario tiene casi 40,000 presos. Hay un número elevadísimo, un porcentaje elevadísimo de gente que no tiene sentencia, como ya he dicho, o que tiene delitos menores. Bueno, con ellos también hay que negociar, hay que llegar a puntos medios. Lo que se trata es de descongestionar el sistema, ¿no? Y hay varias líneas de negociación en ese sentido. Hay que buscar lugares neutrales. Esto es como lo necesario y lo más básico.
Ahora, a ver, estamos hablando de personas que están privadas de la libertad y que están enfrentando ya, en los casos en los que tengan sentencia, pues una pena, una condena por los delitos que cometieron antes de que ocurrieran todos estas masacres. Yo quisiera que me quede claro eso, porque además escucho hablar a todo el mundo solo de la comisión, de lo que debería ser la comisión y de tales, pero las masacres que han ocurrido en este año, sobre todo, que han sido tan sangrientas y que nos han puesto a los ecuatorianos a ver con asombro y horror imágenes realmente horribles, ¿no? Deben tener responsables, y si son identificados los responsables, ¿qué debería pasar con ellos? A ver. Porque eso sí me parece que es innegociable, Doc, ¿o me equivoco? No, obvio, obvio. Hay unos principios que Naciones Unidas los ha bautizado con el nombre de Nelson Mandela, ¿no? Que son los principios de respeto a los derechos humanos y de buen manejo de los sistemas carcelarios. Estos principios dicen que todo Estado debe investigar cuando existe violencia dentro de las cárceles y deben establecerse con claridad los responsables. Acá nosotros todavía tenemos una deuda con la población y con las familias de los PPLs que han muerto en las distintas masacres carcelarias. Hay que establecer responsables. Yo no encuentro información sobre si se ha establecido una investigación o no para determinar quiénes son los culpables y para que estos sean enjuiciados y reciban la sanción que deben recibir. Esta información no existe, no se sabe si hay algún trabajo en este sentido, pero la pacificación también pasa por la determinación de los responsables de estas masacres, por el establecimiento de condenas, incluso de medidas reparatorias para los PPLs que han perdido su vida de manera inocente, sin ton ni son en estas masacres. Entonces, es necesario que se haga una investigación. Todo esto pasa también por el censo carcelario, que no entiendo por qué ha demorado tanto. No sé por qué no se han tomado los archivos de las sentencias en el sistema judicial y se mira rápidamente quién está preso, cuáles son las condenas, y se hace un trabajo que podría ser burocrático sin necesidad de entrar en las cárceles, porque la información debe estar en el sistema judicial. Entonces, no sé por qué hay una serie de lentitudes en el sistema que me dejan que desear. Creo que hay que poner el pie en el acelerador. Si no ponemos el pie en el acelerador, es posible que podamos tener una nueva masacre carcelaria, porque las condiciones no han cambiado en nada. ¿Qué ha cambiado entre el 12 de noviembre y hoy? Tenemos solamente las declaraciones, ¿no? Han comprado 2 escáneres, tenemos una comisión de pacificación, hay 12 personas libres de las 40,000 que están encerradas y no mucho más, a riesgo de equivocarme, no mucho más. Entonces, pues si las condiciones siguen iguales, pues podemos tener otra crisis carcelaria. No debería sorprendernos que esto ocurra. Ahora, doctora Álvarez, estos pasos, ¿no? La creación de esta comisión de pacificación que ya tuvo su primera reunión, el decreto que indulta a un número muy reducido de personas privadas de la libertad, pese a que inicialmente se anunció que se iban a liberar a 5,000 personas, ¿podría salvarle al Estado de una observación, de una crítica que deberá hacer la comisión de la CIDH que visitó el país para verificar precisamente lo que ocurría en el sistema carcelario y que estamos a la expectativa de que ese informe llegue? ¿Podría estos pasos, digo yo, mejorar la calificación, si se lo puede decir así, que debe hacer este organismo internacional respecto a cómo el Ecuador maneja el sistema carcelario? Es que, Licenia, en el momento en que yo digo que no hay acciones contundentes, esto que yo veo, que todos vemos, pues también lo ve la CIDH. No hay una sola acción que sea contundente y que muestre una voluntad política real en términos económicos o en términos de gestión. No podemos ver señales contundentes, y esto también lo ve la CIDH. No ha habido acciones de protección para toda la gente que es inocente o que debería primar, sobre la cual debería primar la presunción de inocencia. No hay acciones de protección contra esa gente y no hay el mejoramiento de uno solo de los derechos de las personas privadas de la libertad. Entonces, ¿cómo eximir al gobierno ecuatoriano si por negligencia está atentando contra los derechos de tantos privados de la libertad?
Lo que quiero decir es que este es un problema bastante complejo sobre el cual hay que tener una decisión contundente. Y tampoco se puede cambiar las condiciones de la cárcel solo a través de decretos. Es decir, que estén los policías fuera de la cárcel, en el perímetro carcelario, que estén los militares ahí, que se haya comprado 2 escáneres y que 12 personas están fuera, no representa una mejoría de las condiciones. No representa en lo absoluto. Doc, yo quería también, ya que estamos hablando de esto, obviamente va a tener algún tipo de vinculación en algún momento el tema. Quería saber su opinión con respecto de la declaración del embajador de Estados Unidos con respecto de lo que sería un rumor, ¿no? O sea, hay narcogenerales en el Ecuador, no sabemos primero si son policías y militares o solo policías, pero bueno, hablado de narcogenerales. ¿Sobre la base de qué información el embajador de los Estados Unidos puede lanzarse una acusación tan temeraria? Me quedan muchísimas dudas sobre esa afirmación. Me parece que es una afirmación que rompe muchos protocolos. Es una afirmación que se hace en un medio de comunicación, que no constituye una denuncia formal, pero que sin embargo deriva en el retiro de la visa de un general de policía. Se habla de narcogenerales en general, o sea, para Fuerzas Armadas y para la policía, pero solo la policía reacciona con una velocidad y con un estrés que las Fuerzas Armadas, que no hemos visto en Fuerzas Armadas. Creería yo que es necesario que el gobierno ecuatoriano pida explicaciones al gobierno de los Estados Unidos, si bien los Estados Unidos son absolutamente soberanos. También es cierto y pueden restringir el paso de cualquier ciudadano en el mundo, sobre eso no nos vamos a meter. Pero esta es una declaración bien importante y el gobierno debe decirle o preguntarle al gobierno de los Estados Unidos por qué ha dicho esto, cuáles son sus evidencias, porque si no estamos frente a un sistema de justicia un poco paralelo, ¿no? Y además además de este sistema paralelo, estamos frente a un sistema que obedece a los mandatos de un país extranjero. Nosotros debemos determinar quiénes son nuestros generales que están involucrados en acciones corruptas. Debemos iniciar una investigación, pero por nuestros propios medios, no por lo que diga un país extranjero. Creo que esto es bien importante de ponerlo en claro. Es el Ecuador el que tiene que iniciar las actividades de investigación sobre casos de corrupción. Ahora, sobre eso hay dos cosas, perdóname, quiero cerrar esto. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Uno, el silencio del gobierno. Y dos, la respuesta absolutamente obsecuente de la comandante de policía enseñando la visa notarizada como que si fuese eso un certificado de honorabilidad. Y a eso que dice Alexis, doctor Álvarez, yo le quisiera añadir el hecho de que se presente esos pasaportes con las visas notarizadas, como que el hecho de tener una visa de ingreso a los Estados Unidos representa un certificado de buena conducta, cuando todos sabemos que en los Estados Unidos viven personas que han cometido actos de corrupción en el Ecuador y que residen allí sin ningún problema solo por el hecho de tener inversiones en ese país, lo que no necesariamente significa que sean personas honorables. Totalmente, coincido con ustedes totalmente. Ha sido un acto de una obsecuencia que, no sé, de dudosa legitimidad, de dudosa probidad, y después de todo esto que ellos hacen, los generales muestran sus visas notarizadas, pues sale todos estos tweets del fin de semana donde vemos los patrimonios de estos generales que uno se pone a decir, ¿cómo lograron tener tanto patrimonio con el sueldo que deberían ganar? Y nos generan unas ciertas dudas. Pero es todo un show, me parece, es un sainete. La justicia ecuatoriana debe investigar quién está involucrado en casos de corrupción. Debe haber una denuncia, tiene que iniciarse, pues, recogerse evidencias, pruebas. Todo tiene que ser más serio y no está siendo como un sainete. Creo que estamos poco a poco volviendo a esta política que ya teníamos a finales de los 90, inicios del 2000, que es una política de seguridad que privilegia la lucha contra el narcotráfico en términos norteamericanos.
es decir, asumimos las prioridades del gobierno hegemónico continental. Y en esto está perseguir a narcotraficantes, generar mucho encarcelamiento de gente que está vinculada con las drogas, y no mucho más que esto. Volvemos, ya decía en otro medio hace pocos días que estamos volviendo de alguna manera a la política de la zanahoria y el garrote, ¿no? Donde los gobiernos andinos, sobre todo, tienen que cumplir los lineamientos establecidos por los Estados Unidos y tenemos un premio. Si no cumplimos con los lineamientos y no cumplimos adecuadamente con la lucha contra el narcotráfico, pues tenemos sanciones, ¿no? Entonces ahora nos han quitado una visa, antes nos quitaban o nos amenazaban con quitarnos las preferencias arancelarias y la certificación en la lucha contra el narcotráfico, pero ahora se ha vuelto más a nivel personal, lo que genera también unas distorsiones, ¿no? No podemos atentar o tener una sanción contra una o dos personas. Necesitamos sancionar a las instituciones por lo que hacen y por las actividades que cumplen. Entonces, creo que aquí hay varias dudas, hay varias cuestiones de procedimiento sobre las que yo pondría un ojo. Yo no creo que una denuncia como la que hizo el embajador de los Estados Unidos sea completamente legítima. Esto debió tener otros canales para que sea más seria, para que sea más contundente inclusive. Creo que hay que iniciar investigaciones inmediatamente y creo que es cuestionable la actitud de la cúpula policial mostrando justamente estas visas notarizadas. Es como una reacción muy subordinada a un gobierno extranjero, no muestra autonomía, soberanía y tampoco muestra probidad, tampoco es legítimo. Ahora, hay algo que digamos, en la región nos lo hemos tragado como rueda de molino, ¿no? Y es el hecho de que los Estados Unidos es quien marca la agenda de la lucha contra el narcotráfico y de tales. Pero Estados Unidos es el país que consume la droga que se produce en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. ¿No es más fácil que los Estados Unidos promuevan una mega campaña para desincentivar el consumo de drogas o que controlen ellos la venta y el tráfico de drogas en su territorio que venir acá a establecer, digamos, lineamientos y de tales? Porque creo que hay que empezar a hablar también de quién es el que consume la droga que se produce en el sur del continente, ¿no? Mira, Alexis, la lucha por la corresponsabilidad en el problema con el narcotráfico es una lucha que ha tenido la academia desde los años 80. Venimos, toda la gente que estamos metida un poco en el campo de la seguridad, venimos diciendo, hey, no hay narcotráfico si no hay consumidores, y los consumidores están en Estados Unidos. También venimos diciendo, el narcotráfico no es el único problema que tenemos los países latinoamericanos o que tenemos los países de la región andina. Tenemos otros problemas, porque si nos ponemos a ver, pues nosotros somos los que llevamos adelante el peso de la lucha contra las drogas, porque tenemos que controlar los embarques que salen de nuestros países, los embarques de drogas. Pero además tenemos que controlar y poner un ojo sobre los embarques que entran de armas y municiones. Pero además tenemos que controlar nuestros territorios por la minería ilegal que tenemos, que además ahora está permitiendo un lavado tan grande de dinero. Es decir, todo el peso de la seguridad hemisférica y global cae sobre nuestros países inestables y poco institucionalizados, con escasos presupuestos. Entonces, hay que establecer corresponsabilidades, hay que tener una agenda clara. Creo que es necesario decir que para el Ecuador y para el resto de países de la región andina el narcotráfico es una amenaza seria, sí. ¿Tenemos otras amenazas? Sí, es necesario tener corresponsabilidad, empezar a plantear en estos términos de que las partes, tanto la oferta como la demanda, son responsables de lo que ocurre, y abrir la agenda también y ver otras amenazas que tenemos. Si no, por estar preocupados en el narcotráfico, vamos a tener varias otras amenazas que están minando nuestra vida, la legitimidad de nuestro gobierno, está generando muchísima violencia en las sociedades, etcétera, etcétera. Le queremos agradecer, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la doctora Carla Álvarez, experta en seguridad, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAIN, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, Licenia, hasta luego, Alexis. Que esté muy bien, muchas gracias. 8:05 minutos, una pausa, regresamos.